y al final de la charla daremos oportunidad para que realicen sus preguntas. Bienvenidos, Isis y Ricardo, tienen la palabra. Hola, muy buenos días, tengan todos los presentes. Muchas gracias a la Academia y al Instituto por la oportunidad y el espacio designado para compartir este tema que, bueno, como bien sabemos, está cobrando gran relevancia en la actualidad. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, esta plática la hemos dividido en 4 contenidos principales. El primero, vamos a hablar en general sobre las redes sociales para que estemos todos en contexto y sepamos que estamos hablando de lo mismo. En el segundo tema vamos a hablar sobre la percepción de uno mismo, ya que en este punto, más allá de hablar de decir, no, las redes sociales nos manipulan, generan dinero a través de nuestros datos y demás, es que vamos a introducirlos a un análisis ético y moral de cuál es nuestro papel de nosotros como usuarios al ocupar dichas redes, pero también el papel de muchos profesionales y como sociedad en general para la creación de los mismos. Para entender más este punto nos vamos a pasar en el tercer tema, que es cómo de cierta manera nosotros mismos, al crear estos algoritmos, hacemos o bajo nuestras métricas de éxito, causamos que nos deshumanicen, que nos quiten toda esa virtud que traemos intrínseca y demás. Y finalmente vamos a ver un ejemplo sencillo de localización de una sola persona desde la comodidad de su casa, cómo es que puede llegar a determinar muchísima información tuya sin llegar a hacer nada ilegal dentro de, aplicando puras técnicas de ingeniería social, no es nada técnico. Y también entender y contrastarlo con lo que ya vimos anteriormente, decir, ok, si una persona tiene tanto poder desde la comodidad de su casa, ¿cómo es que lo tendrán estas empresas con toda su maquinaria y todo el acceso que tienen para que así juntos lleguemos a la conclusión de qué es lo que debemos hacer tanto individualmente como sociedad? Entonces, le cedo la palabra a mi compañera para el primer tema, que es el de las redes sociales. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de redes sociales, las cuales, como bien sabemos, tienen la finalidad de acaparar el tiempo de los usuarios, ¿sale? Entonces, ¿qué producto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Facebook, a través de la pandemia, ha ganado más de 30,000 millones de dólares y muchos de nosotros nos preguntamos cómo habrá podido Zuckerberg dar servicios gratuitos y hacerse más rico cada día. Bueno, nosotros al interactuar con estas redes, por más horas que pasemos, más información detallada sobre nuestros gustos, sobre nuestras características y hábitos, y más que nada el consumo que nosotros tenemos, se va a estar exponiendo demasiado. Entonces, Mark Zuckerberg, ¿cómo es que ganó 30,000 millones de dólares? Bueno, Mark Zuckerberg ganó esta cantidad vendiendo información sobre nosotros, sobre qué nos gustaba, dónde estaban los picos de interacción. Bueno, estas herramientas, ya que fueron diseñadas para engancharnos y manipularnos, ocupan instrumentos los cuales son muy eficaces para atraer a los usuarios que están, a los que todavía no están en estas redes. ¿Con qué? Con las dinámicas de me gusta, con los comentarios y todo eso. Entonces, a través de esto, lo que nos va a ser estimular la dopamina a niveles. ¿Por qué? Porque a nosotros al tener un cumplido, pues ¿qué va a pasar? Nos emocionamos, ¿verdad? Pero también por esa parte genera una inseguridad en nosotros
logrando así que nuestros comportamientos se vean perjudicados, es decir, cambia nuestra forma de actuar y cómo nos sentimos. Ahora, compañero, ¿puedes cambiarle tantito? Perdón, estaba yo hablando y tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces, como lo bien decíamos, las redes sociales ya han dejado de ser un papel únicamente de entretenimiento o incluso de información, en la cual ni ellos mismos sabían, es decir, no idearon este tipo de redes pensando, eventualmente voy a manipular ideológicamente a la gente, voy a tener muchísimo poder de atención, de segmentamiento, sino que fue algo que se fue dando, que se fueron dando cuenta de que en la modernidad lo que ahora importa o el verdadero activo es el acceso a la información. Es decir, quién tiene más acceso dentro de la privacidad que tenemos nosotros y qué es lo que pueden sacar a partir de ello. Obviamente no hay solo de ya tengo los datos y ya, sino que se basan en muchísimos modelos matemáticos, modelos estadísticos, y conforme lo vamos a ver cómo funcionan bien las neuronas, para poder así llegar a maximizar sus ventas o también dentro de sus modelos de negocio. El punto de aquí, es decir, nosotros como hemisferio sur, bueno, aunque México pertenece al hemisferio norte, pero dentro de esta segmentación de Latinoamérica, muchísimos años hemos sido la fuerza laboral o el activo de básicamente nuestra producción se basa en recursos naturales. Hemos sido muchísimos años el tipo de demanda agregada, así basándonos únicamente en recursos naturales, pero ahora es decir, porque no podemos también introducirnos un poco en el dominio de los datos, que a final de cuentas, dentro de este sistema económico, podemos decir todo lo que no es capitalizable, todo lo que existe se puede adueñar. Entonces, es decir, que es como por el tipo del agua, es decir, ¿quién es dueño del agua? Pues es nadie, es de todos. Entonces, así mismo tenemos que hacer este análisis de, ok, ¿quiénes son dueños de los datos? Tenemos datos personales que son privados o que son no de dominio público, pero también a los que están ahí al aire libre de dónde son. Nosotros al permitir que estas empresas guarden estas cantidades inmensas, pues estamos dejando también que, aunque es un activo abstracto, sea parte ya de la privatización de las empresas. Y pues en fin, el punto era demostrar que ahora no solo es entretenimiento, no es solo de me pongo a ver videos de gatitos en YouTube, sino que hay muchísimo más detrás. Ya nos afecta o interviene de manera física, como le estaban diciendo, durante la dopamina. Es decir, mi estado de ánimo muchas veces depende de cuántos likes o cuántos comentarios recibo en mi foto de perfil, si soy creador de contenido, cuántas visitas, cuántos dislikes, etcétera. Estamos acostumbrándonos a que nuestras métricas de éxito, nuestros estándares de emociones dependen de factores externos que no tienen nada que ver con nosotros. Yo no soy responsable de cuántos likes o cuántos comentarios puedo recibir en su momento. Y sin embargo, aún así me estoy enganchando a estas métricas para, de forma inconsciente o consciente, determinar mi estado de ánimo. Precisamente por ello. ¿Puedo hablar? Bueno. Oh, perdón. Bueno. Sí, me escucha. Bueno. Hola. Supongamos que es un incidente del micrófono. Bueno, como lo habíamos reiterado, por favor los comentarios y las preguntas las dejamos al final. Entonces, como continuamos, precisamente, entonces, como ya nos está afectando de forma física y de forma psicológica, pues también tenemos que entender, interiorizarlo en cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Ok, empecemos con el concepto de individuo. Este concepto de individualidad se refiere a todas las características que, como lo dice su nombre, no pueden ser divisibles. Se refiere a todo lo bueno, todo lo malo, todas tus dudas, tus certezas, tus sueños, tus aspiraciones, tus prioridades,
tus narrativas, es decir, todo lo que te identifica a ti, que hace que sea tuyo, que tú te identifiques como que tú eres tú y no nadie más, a eso se refiere lo que es el individuo, a la individualidad. Tú te reconoces o encuentras valor o una percepción a través de cómo te perciben los demás. ¿A qué me refiero con esto? A decir, ok, yo no soy aquello que tú dices que soy. Si tú dices que yo soy una mala persona porque actúo de tal forma y demás, yo me percibo a mí mismo con mis acciones, que ya posteriormente lo catalogo con una moral contingente, pero para yo identificarme qué es lo que soy yo, tengo que tener una contracultura, un contraargumento para que pueda existir mi individualidad. Es decir, de cierta manera, esto de que el algoritmo ya actúe de una forma que nosotros seamos afectados en nuestro estado de humor, no es un mero accidente, sino que es un mecanismo que nosotros tenemos de buscar nuestra propia percepción o nuestra aceptación en los demás. Que como digo, no tiene que ser de todo malo, pero que sí tenemos que tener conciencia de ello. Entonces, ¿cuál es el problema entonces con el contraargumento? Es decir, ¿cuál es el problema de que nos traten como individuos? Y contraponiéndolo a lo que les acabo de explicar, tú como individuo eres tratado dependiendo de los diferentes mecanismos como funciona en la sociedad, para una organización, para una institución, etc. Cada una tiene sus diferentes métricas de éxito. Por poner un ejemplo, pensemos en Sofía. Hay una Sofía para el banco. O sea, para ellos no es importante si eres ateo o no. Su métrica de éxito es decir, ok, paga tus deudas, paga tus créditos, o yo como banco ofrecerte más créditos para que te endeudes y pues constantemente me estés pagando, etc. Hay una Sofía para el gobierno, es decir, pues a mí me interesa que seas un ciudadano promedio, que no des problemas, que pagues tus impuestos y demás. Entonces, tú no te vuelves Sofía el individuo, te vuelven Sofía el individuo. Hay donde para cada segmento, para cada institución, como ya se los acabo de decir, hay una métrica de éxito que básicamente te hace formar parte de un conjunto, y aunque compartes características con los demás y de cierta manera formas parte de una manada, pues no es posible identificarte de ti mismo. ¿Cuál es el problema? Que muchísimas veces quitamos todo ese contexto, todo ese background, toda esa historia, y simplemente nos tratan como un número o como alguien más del rebaño. Viéndolo ya un poquito más dentro de los algoritmos, su métrica de éxito para una tienda en línea es maximizar el ingreso de cada uno de sus clientes. Para una empresa de streaming es maximizar el tiempo de atención para así poder venderte muchísimos más anuncios. Y de nuevo, ¿cuál es el problema de ello? Si mi único fin como tienda es maximizar todos los ingresos que tú me generes, o venderte más, ya dicho así, entonces yo empiezo a venderte productos que pues yo veo que son los que más consumes, sin importar si son beneficiosos para ti o no. Podemos verlo, por ejemplo, en la industria del maquillaje, en donde pues es un negocio súper rentable, pero en el cual simplemente están vendiendo sin importar muchísimo cuál es el background o el estado consciente de sus clientes, de si realmente lo están comprando porque eso es lo que los hace felices o simplemente como un agregado a su apariencia física y demás. Entonces, ese es el problema de que nos traten como individuos. Quitan todo el contexto de detrás y simplemente nos tratan como un número y como un representante, una cadena significante más. Entonces, se resume en decir, yo no soy eso que tú dices que soy. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú te pones en YouTube a ver videos buscando sobre cierta información, el algoritmo te define automáticamente. Supongamos que ves un video sobre la Biblia, ¿no? Por buscar información. Después ves un video que en contra del aborto. Después te pones a ver videos en contra del tarot. Tú simplemente lo estás buscando, puede ser únicamente por información, pero el algoritmo te empieza a clasificar como decir, puede que dentro del aspecto político esta persona sea conservadora, puede que esta persona tenga cierta ideología. Entonces te empiezan a tratar como individuos y te segmentan dentro de este campo de acción. El problema ya radica donde viene la métrica de éxito del algoritmo de YouTube, por poner un ejemplo. Si su máximo fin
es maximizar tu tiempo de atención, pues eventualmente te va a mostrar otro tipo de videos. Si tú viste un video a favor de la Biblia y demás, pues de repente te voy a recomendar un video hablando mal, diciendo contradicciones y demás, porque básicamente tú no te vas a enganchar con videos que sean parecidos. O sea, si solo estoy buscando información, generalmente tendemos a buscar en una única fuente y es ahí donde nos apegamos. No es como que nos vamos a enganchar con videos que hablen de lo mismo, sino que vamos a decir, este video sí está interesante, o sea, ¿cuál es la contraparte de? Entonces, el problema radica en que eventualmente, para que el algoritmo logre su fin máximo, nos tiene que ir radicalizando, nos tiene que ir poniendo en contra tal vez de nuestras propias ideas, pero el problema, como ya lo había dicho, es quita todo el background y no sabemos qué es lo que puede hacer el usuario con esa información. Por ejemplo, ya para finalizar un poquito este tema de la percepción de uno mismo, Facebook, dentro de sus anuncios, te permite localizar o segmentar audiencias, tratándonos de nuevo como individuos. Y te las clasifica geográficamente, por intereses, por comportamiento de compras, etc. Entonces, al tratarte de forma general, sin importar todo el contexto que hay de fondo, separando el hecho de que tú te identifiques de una forma y que no tengas ese poder de decir y poner esa contraparte de yo no soy lo que tú dices que soy, entonces es sumamente fácil hacer una manipulación ideológica de masa, como lo acabamos de decir del ejemplo. Parcialmente nos van radicalizando y no sabemos qué pueden hacer con esa información. Imagínense que le llega a una persona que es un extremo religioso y bajo esa lógica de decir, ok, la otra parte es la mala, no sabemos cómo puede reaccionar. O sea, se ha visto en muchísimas formas y ahí es de ahí donde viene lo peligroso. Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta si tú eres o te haces. Es decir, algunas de las ideas, algunos de los gustos, algunas de las compras que has realizado, todo tu comportamiento de las redes sociales, o lo que has descubierto incluso, es así porque así eres tú, es decir, son tus gustos, te has ido teniendo un background detrás, o fue el algoritmo el que te fue radicalizando y el que te fue haciendo para que tengas dichos gustos o dichos intereses. Es decir, esta agua que me ofrecieron en Amazon, la compré en esta marca en específico porque me gusta, por su logo, por su forma en que me la presentan, o porque me la presentó el algoritmo. O sea, si no me lo hubiera presentado, posiblemente no lo hubiera comprado. Entonces ahí es donde entras de, ¿eres o te haces? Tú puedes decir, no, pues en determinado momento, pues yo soy. O sea, yo tomé la decisión consciente dentro de este espectro de información donde tengo muchísimas opciones. Yo decidí comprar esta en específico. Ok, pues si el algoritmo te hubiera mostrado otra, o te hubiera mostrado, no sé, de repente un refresco, tal vez no conocías el refresco y simplemente porque te lo ofrecieron, ahora ya dices, pues es uno de mis nuevos gustos. Entonces no eras originalmente, sino que radicalmente, eventualmente te hicieron. En fin. Esto era como que la base general, la base teórica, para que podamos pasar al tercer tema, que es la deshumanización de los algoritmos. Ya vimos cuál es el problema de que nos traten como individuos, como eventualmente pues, nuestras propias creaciones nos están haciendo que cambiemos nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras ideologías, etcétera, y demás. Entonces, partiendo de la pregunta anterior, si tú respondes que el algoritmo es el que de cierta forma te hace en ciertas cosas, pero que aún así tú tienes un cierto tipo de autocontrol, pues habría que entender también cómo es que funcionan eso, cómo es que ellos logran que tú puedas cambiar incluso de idea o de parecer simplemente con ofrecerte y mostrarte la información en pantalla. Nosotros al hablar de algoritmos nos estamos refiriendo en este contexto más específico hacia una red neuronal. Dentro de este paradigma de programación, a una máquina, a una computadora, tú le tienes que enseñar algo, es decir, tú la tienes que programar. Haciendo analogía a un niño de 7 años, pues tú le dices, ¿cómo es el proceso de sumar? Pues tomas este número, haces tal cosa, luego haces esto y esto y esto y esto. Es decir, vas siguiendo una secuencia de pasos que parten de unos datos originales, operas de forma sistemática y finalmente llegas a un resultado. Pero aún así, si tú no le dices qué hacer, pues la computadora no va a hacer nada. Si tú no la programas, pues básicamente solo va a estar ahí funcionando. Entonces, dentro de los algoritmos o dentro de estas redes neuronales,
el resultado es diferente, ya que es parecido a verlo como un juego de detectives. Tú le das una cierta cantidad de pistas y de ahí el algoritmo tiene que encontrar el camino para llegar a un resultado. Nosotros actuaríamos como criminales, por así decirlo, donde estamos dando una cierta cantidad de pistas y el algoritmo actúa como un detective infiriendo cosas a partir de ellos, como lo vemos aquí en la animación. Simplemente nosotros le pasamos esta imagen, no le decimos qué es decir, solo le digo, mira, esta imagen representa un perro y al final aquí te lo digo que es un perro. Si es lo único que te doy, tú tienes que encontrar el camino, tienes que encontrar esa cadena significante para que cuando yo te pase, por ejemplo, esta imagen, no me respondas que es un perro, porque lo estamos identificando como un gato. No le tengo que indicar paso a paso cuál es esas características que los hacen únicos y que las puedas diferenciar, sino que simplemente lo dejo ahí trabajando y él es el mismo el que encuentra ese camino, esa cadena significante. Entonces, la red empieza a formar criterios y básicamente este proceso se resume en eres o no eres, es decir, unos y ceros. ¿Esto es un perro? Sí, mi respuesta final va a ser un perro. Esta imagen que me pasaste, ¿es un perro? No. Pues yo te digo que no es o te digo lo que es. Entonces, con el caso de las redes neuronales, el resultado final son estas posibles entradas que tú le das y hacen unas características, hacen unas ciertas métricas para finalmente llegar a un resultado. El problema de esto es que, de cierta manera, por decirlo así muy vago, tú no sabes qué es lo que está pasando en el medio. No sabes ahora cuáles son esos criterios o esos indicarte o para clasificarte como otra cosa. ¿Cuál es el problema de nuevo de ello? Que si tú no controlas esa parte intermedia, ¿cómo es que puedes determinar ahora o cómo es que tú le puedes programar una cierta ética, una cierta moral? Si ya vimos que el problema de los algoritmos es decir, pues es que nos desmoralizan, nos desclasifican y nos mandan información sin importar el contexto, pues hay que tratar o de buscar la forma de decir, ok, esta información puede que sea falsa, aunque maximice mi tiempo de atención y dispare mis interacciones, pues no se lo voy a recomendar a la gente porque no es moral, no es ético. Entonces, como vemos así, de cierta manera es un poco difícil porque no podemos controlar del todo cuál es la parte intermedia. Y si es que lo controlamos, pues no podemos exigirle mucho a que los resultados finales sean de una forma u otra. Entonces, ahí es donde radica ya el peligro del individualismo, que como ya lo habíamos dicho, si te tratan como individuo, te van radicalizando progresivamente y es porque no te enganches con contenido repetitivo. Si lo analizamos desde su lenguaje madre, todo está polarizado, es decir, todo lo que viene programado es un 0 o es un 1. Pero igualmente la realidad es así. Todo se puede replicar mediante circunstancias binarias. Es decir, de repente si fue hoy mal en la escuela es por decir, ok, ¿desayunaste? No. Pues es que tu cuerpo no recibió los nutrientes necesarios y no pudiste tener el rendimiento máximo. ¿Desayunaste porque, no sé, te pudiste preparar, tuviste tiempo? No, pues es que no. Y así sucesivamente, todo se resume en circunstancias binarias que ya van sumadas y que van determinando un resultado. Diciéndolo demasiado generoso, estamos haciendo demasiadas simplificaciones, pero aún así es como para que nosotros podamos entender, digo, ok, desde su lenguaje o desde dentro de su construcción, esta realidad es así, es una circunstancia binaria en la cual nos tienen que tratar como individuos para que cumpla ese final que tenemos que llegar. Entonces, ya podemos caer en una pregunta más metafísica y decir, ¿es la realidad misma la que te está radicalizando o eres tú el que lo hace mediante esta polarización? O sea, ¿es la realidad, la manera en que funciona, la que traiga esta consecuencia de polarización o somos nosotros mismos que nos estamos polarizando mediante nuestras propias creaciones? La respuesta dependerá de cada uno sobre lo que ya hemos analizado y demás. Bueno, compañeros, como lo hemos visto, las plataformas van a ser capaces de interferir en los comportamientos. A ver, un momento.
Bueno, las plataformas son capaces de interferir en los comportamientos reales que van a tener los usuarios, lo cual va a estar perjudicando la forma de actuar y cómo se sientan. Por lo cual vamos a verlo empíricamente. Vamos a seguir tomando el ejemplo de Facebook. Supongamos que entre países existen 2 tribus o grupos étnicos que a lo mejor se odian y se matan entre ellos, tal cual, y a lo mejor se topan y se agarran a machetazos o no sé. Entonces, el algoritmo de Facebook, sin querer, pues al darse cuenta que este grupo está mostrando que las interacciones suban al mandarle la ubicación de uno a otro, entonces, pues, ¿qué va a hacer? Va a estarles enviando la ubicación para que pues, las interacciones sigan subiendo. Entonces, ahí tenemos. ¿Dónde está la responsabilidad o en quién o en quiénes recae todo esto? Sí, exactamente, como ya hemos visto. El problema de que te traten como individuos es ese, y ya se ve un visto de forma empírica. Si su fin máximo es simplemente maximizar tu tiempo de atención o el disparar tu tiempo de interacciones, pues realmente no le importa si el hecho de hacerlo lleva a la muerte de personas, a que haya todos estos problemas de ansiedad, de depresión, etc. Entonces ya es donde podemos preguntar, ¿dónde cae la responsabilidad de todo esto? Es decir, ¿quiénes son los que tienen que tomar acción? Porque de cierta forma es un algoritmo, es un programa, es algo que no puedes tocar, o sea, no tiene un significante físico, sin embargo ya nos está afectando también como sociedad. Entonces, ¿cómo es que analizo algo al cual ni siquiera tengo acceso, al cual no puedo ver, no puedo contrastar, no puedo tocar? Pues podemos entrar por ejemplo, a un discurso que es dentro de los cuentos en la República de Platón, en la cual es un libro que tiene muchísimos años, pero que vemos que aún así este autor era tan importante que sus escritos aún tienen relevancia en la modernidad. A grandes rasgos, la República de Platón se trata sobre hacer un análisis ético-moral de cómo es que debemos actuar nosotros como sociedad para buscar el bien máximo de la gente. Poniéndolo ya en el contexto del algoritmo, lo tomamos como dentro de la República de Platón hay un personaje que es este ser invisible. Si tú, aparte de la premisa, si tú tuvieras una capa de invisibilidad o tuvieras una forma de que no reconocieran que tú eres tú, pues puede que eventualmente te fueras radicalizando y estés cometiendo actos que pueden ser amorales o aéticos. Puedes cometer crímenes y eso, porque básicamente no tienes una consecuencia de fondo. Tú puedes actuar, puedes hacer muchísimas cosas sin tener una consecuencia aparente. Entonces podríamos hacer una analogía casi con el algoritmo. Puede hacer este tipo de cosas, puede realizar estos actos que incitan a la violencia sin tener ninguna consecuencia. Como decimos, no es un ente físico en el cual podamos hacer justicia, por así decirlo. Está en todos lados, pero al mismo tiempo no está en ninguno. Entonces, ¿cómo es que actúas con eso? Incluso también puede aplicarse para uno mismo. Hay una ironía aquí, porque podemos decir, ok, por el hecho de yo tener privacidad dentro del Internet, dentro de los algoritmos y cómo funciona, y dentro de este anonimato, también puede ser peligroso. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo de los justicieros de Internet, de Twitter, donde o la cultura de la cancelación, durante su único fin es, ves que alguien postea algo, sales deseando la muerte, incitando al odio, deseándole todos los males posibles, etcétera, y posiblemente no lo harías si tuvieras a la persona frente a frente. Es decir, esta misma privacidad es la que nos actúa y puede que saque nuestro verdadero yo, pero que aún así actuamos sin tener una consecuencia aparente. Entonces, podríamos ver al algoritmo como esta persona despiadada, con sed de justicia, de decir, yo simplemente voy a mostrar lo que cumpla con las métricas de éxito que me mandó mi amo, etcétera, y no tengo ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de mis deseos. Por ejemplo, aquí hay algo interesante y es donde vamos a meter el sentido utilitario. Si tomamos al algoritmo de YouTube, es decir, yo quiero crear un espacio justo, lo que él considera justo, bueno, en lo del algoritmo, donde mis usuarios vean videos de su interés y al mismo tiempo descubran cosas nuevas. ¿Cómo lo logro?
pues podemos decir primero, es un deseo bueno. Es decir, yo quiero crear un espacio donde todos puedan compartir sus ideas, van a ser ellos mismos los encargados de decir a qué le dan más atención o qué es lo que se hace viral, y pues vamos a lograr crear este espacio maximizando su tiempo de atención, monetizando también el trabajo de los creadores, pero también yo tengo el poder de matar la palabra de aquellos que yo no considero, bueno, yo como algoritmo, yo no consideré justos. Es decir, los que no maximizan mi tiempo de atención o los que básicamente no me aportan nada, pues los quito. Por eso es que vemos posteriormente que tienen muchísima más viralidad, muchísima más visibilidad, algunos videos que incitan al morbo, que son un poco más de espectáculos, que los videos de ciencias, o los videos que son meramente educativos, académicos y demás. De cierta manera, el mismo algoritmo se está encargando de matarlos, de enterrarlos y demás. Entonces, no estás hablando de un sentido justo, sino tú partes de la premisa de vamos a lograr el máximo bien para todas las personas posibles, sin importar qué es lo que se tenga que hacer en el camino. Es como la justificación de la frase famosa que ya conocemos del fin justificar los medios. Al mismo tiempo, pues no es del todo malo porque genera empleos, nuevas oportunidades, genera ese sentimiento de felicidad, de goce, pero ¿a qué costo? Al costo de radicalizarnos, al costo de afectarnos de manera física, de que de repente como creador de contenido, pues mi felicidad dependa de cómo tiene la percepción la gente de mi trabajo y demás. Nos estamos deshumanizando, nos están tratando como individuos, como individuos, perdón. Entonces, en eso se concentra el utilitarismo, en cumplo mi tarea sin importar el costo y por consiguiente no tengo responsabilidad en las consecuencias provenientes de mis deseos. En ese sentido es sumamente reprochable porque es decir, ok, si es que estás haciendo así, ¿cuál es este mundo al que aspiramos? O sea, de verdad, el fin que tú estás poniendo, que justifica los medios que estás haciendo, ¿es verdaderamente el mundo al que debemos de aspirar? No hay otra consecuencia, no hay otra forma de ver del mundo y de poder avanzar. Y si lo contrastamos con lo que puede ser su antítesis del imperativo categórico, de decir, ok, yo ahora como algoritmo no voy a mostrarte todo lo que maximice tu tiempo de atención o todo lo que dispare nuestras ventas y demás, sino que te voy a mostrar las cosas de manera secuencial, de manera como van sucediendo, como lo van publicando y demás. Entonces puede que te pierdas en este mar de información, pero pues ya no te estoy radicalizando, ya no hay dentro de estas consecuencias que vamos haciendo. El imperativo categórico se refiere a actuar bajo la máxima moral contingente de ese momento, sin importar si nos beneficia o si nos afecta. Por ejemplo, si está mal robar, pues está mal robar para todos los sentidos. Es decir, si yo necesito robar para no morirme de hambre, pues bajo mi moral, es decir, no puedes robar. Incluso eso te mate eventualmente. Si está mal mentir, yo no puedo mentir jamás. Aún así, si el hecho de que yo mienta o no dependa de que una persona muera, pues es que no puedo hacerlo. Ambos sentidos, como lo vemos, son unos límites dentro de nuestro sentido moral. ¿Por qué? Porque el hecho de actuar como un imperativo categórico, es decir, que yo no tengo ese criterio para decir qué es lo que te muestro y qué no, pues ya nos lleva al mismo problema. Si de repente te muestran videos súper violentos o por decir que tú estás siguiendo a personas y ya tienes un poco más de control sobre lo que ves, pues ahora sí la responsabilidad cae individualmente de decir, pues ok, si es que te afecta este tipo de cosas, pues es precisamente porque lo estás consumiendo. Y si lo ves del lado sentido utilitario, pues decir, la culpa es de todos y la culpa es de nadie. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, como sociedad debemos democratizar el conocimiento y hacer más que nada un análisis de hasta dónde extendemos nuestra línea moral y cuál va a ser la prisa o cuál va a ser el funcionamiento de desarrollar esta tecnología, así como racionar el uso de estas, es decir, medirnos y, por ejemplo, si encontramos noticias, verificar que sean verdaderas para pues compartirlas, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Compartir y no investigamos antes. Y como bien sabemos, en todas estas plataformas, al ser libres, pues cualquier persona puede subir cualquier información
y no sabemos si es completamente verídica. Entonces ya vimos que de forma individual nosotros tenemos una cierta responsabilidad en cómo lo estamos ocupando. Si ahora sé que esto me puede afectar de forma física, es hacer el esfuerzo consciente de decir que mi felicidad no va a depender de lo que haya en las redes sociales, o mis hábitos de compra y demás, pues no van a depender mucho de lo que me estén ofreciendo. Hay muchísimas cuestiones por el estilo, pero también es entender el papel que tenemos como sociedad al usarlas y cómo crearlas. Podríamos verlo así como que estamos próximos a un siguiente holocausto, porque bueno, vamos a partir de la pregunta, ¿qué pasaría si ahora los algoritmos los ocupamos para mejorar genéticamente nuestra especie y que las próximas generaciones sean más resistentes a nuevas enfermedades, a nuevos patógenos y demás? Pues de cierta forma estamos recobrando viejas ideas de decir, ok, vamos a generar esta especie perfecta, este superhombre de Nietzsche y demás, y que eventualmente nos va a llegar a una desigualdad sistemática muchísimo más marcada. Es decir, si yo no tuve acceso de nacimiento a este tipo de tecnología, no me pudieron curar una enfermedad que ya traía genéticamente desde antes que yo naciera y demás, pues ¿cómo voy a competir allá afuera con la demás gente? Puede que haya eventualmente casos aislados donde todas las circunstancias jugaron en su contra, pero estamos hablando de casos contados. Y decir, ok, si nosotros somos los que creamos este algoritmo y eventualmente el hecho de que tú puedas crear este tipo de cosas o puedas manejarlas requiera que tengas muchísimo dinero o que entres a estas escuelas de superélite académica y demás, la desigualdad sistemática se va a disparar muchísimo. Entonces, ahí es donde nos referimos a democratizar el conocimiento, de decir, aún en este mar de información, aún donde tenemos acceso a básicamente todo el conocimiento del mundo y demás, seguimos cometiendo errores, pues no hay que permitir que este bien común que son los datos se privatice para todas las empresas. O para unos pocos, que no sean una minoría vocal la que va a decidir cuál es el destino ni cuál va a ser la moral contingente que vamos a tener para ese momento. Pues bueno, por cuestiones de tiempo y demás, ya no nos alcanza para poder pasar al ejemplo donde ya habíamos visto lo de la localización. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta que creo que sí tenían una cierta inquietud desde el principio. De nuevo, a lo mejor ya está un poco más de decirlo. Ambos nos preparamos para esta presentación. Ambos tenemos que, pero por favor que vaya dirigido hacia cualquiera de los dos. Gracias, Isis y Ricardo. Tenemos tiempo para hacer una serie de preguntas a los ponentes. Adelante, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Adelante, maestro César. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, y gracias, Isis, por la plática. Desde su punto de vista, y sobre todo Isis, que va comenzando ahorita ahí en el instituto, ¿qué tanto han influido o qué tanto ha influido esa deshumanización de, de los algoritmos y de nosotros como sociedad? ¿Qué tanto ha influido en el hecho de que ahora nosotros, la primera herramienta que buscamos en la parte educativa, la primera herramienta que buscamos para resolver algún problema es un video, ¿no? Es algo en San Google. Nos vamos luego y le preguntamos directamente a San Google o a YouTube y nos quedamos con la primera respuesta que aparece. Eso no es algo nuevo, eso ya tiene bastante tiempo, simplemente que ahora se ha generalizado y se ha incrementado, yo creo que de manera exponencial de unos años para acá, ¿no? Esa mala costumbre de quedarnos con el primer video del primer
youtuber que sube contenido, por ejemplo, de ciencias y que nosotros le creemos todo y que no necesariamente es cierto. No buscamos más. Tiene que ver con lo que decías un poco, Isis, de que hay que investigar antes de compartir, ¿no? Pero enfocado a la parte educativa, ¿qué tanto crees tú que nos ha deshumanizado esta tendencia? Bueno, profe. Bueno, sí nos ha deshumanizado demasiado porque, por ejemplo, como ya lo dijo, pues nos metemos en lo primero que encontramos. Y esto es gracias, pues, que la tecnología ha avanzado muchísimo. Y como bien sabemos, hay información, o sea, hay infinidad de información aquí en las redes y en el internet. Bueno, sí nos hemos acostumbrado demasiado a utilizarlos, pero nosotros mismos no nos hemos planteado de estará bien o o nos ayuda o está correcto, no vamos más allá y esto es gracias a pues todo nuestro entorno, ¿no? ¿Qué nos dice? Ah, pues es internet, es Google, es Wikipedia, pues 100% confiable, ¿no? Pero realmente nos tendremos que meter en ese aspecto de moral, de decir, ¿sabes qué? Estoy investigando tal tema, pues hay que checar otras fuentes. Ricardo, ¿algo que quieras agregar? Sí, gracias. Pues bueno, antes se partía de la premisa de decir, el hombre racional no toma las decisiones correctas porque no tiene acceso a toda la información y a todo el contexto, y vemos que es todo lo contrario. Ahorita que estamos en la sociedad del conocimiento, donde estamos ahogados de muchísimos puntos de vista que podemos contrastar nuestras propias ideas, pues básicamente seguimos cometiendo errores y nos seguimos tomando decisiones a partir de nuestros sentimientos o dentro de nuestros propios sesgos. Generalmente tendemos a aceptar ideas más fácil que se adoptan sobre lo que nosotros creemos o sobre lo que conocemos, y no tenemos esa cultura de poder contrastar y de entender el punto de vista del otro. Y muchísimas veces el hecho de hacer este contraste vas a encontrar que tienes muchísimo más similitudes que diferencias en contra. Entonces el hecho de conversar es una frase de un youtuber que me gusta muchísimo que se llama Roberto Martínez. En esta sociedad polarizada, el hecho de conversar se vuelve en un acto de rebeldía. Es decir, no partes únicamente de tus emociones y de me la creo o no me la creo, sino que se llega a un diálogo y pues juntos podemos acercarnos más a la verdad. Y no tiene tanto que ver con yo estoy bien, tú estás mal, yo gané, tú perdiste, etc. Sí, gracias Isis y gracias Ricardo. Isis y Ricardo, no sé si serían tan amables o si estarían de acuerdo en compartirnos su correo a través del chat en esta sesión para que si alguno de sus compañeros tiene alguna duda, pueda ponerse en contacto con ustedes. En este momento le cedemos la palabra al doctor Héctor Roberto Noricumbo Castro, quien nos compartirá unas palabras. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Me encuentro aquí con nuestro maestro Julio Hernández. Ante todo, una disculpa que no pudimos entrar al inicio de la plática. Muy interesante. Muchas felicidades, Lisbeth. Muchas felicidades, José. Porque pues ya ven que el internet aquí en las instalaciones pues tiene unas pequeñas carencias. Entonces tuvimos que venirnos hasta aquí, hasta el centro de cómputo para poder estar con ustedes. Ya aquí en el centro de cómputo, afortunadamente los compañeros nos brindaron el apoyo técnico para poder estar con ustedes. Pues la verdad, en este congreso, seminario, que se está llevando a cabo, me parece muy interesante, muy loable la participación de los jóvenes, la participación de los compañeros maestros, cómo ustedes están organizando este evento, que la verdad lo veo muy edificante. Nada más una pequeña observación, sin ánimo de ser una crítica. Sí, Lisbeth y sí, José, nos gustaría que nos comentaran un poco las referencias, de dónde obtienen ustedes esta información, este tipo de, yo le considero nueva teoría, la verdad. ¿Por qué? Porque pues en algunos años que tengo, yo dando clases precisamente
yo di clases en la licenciatura en sistemas computacionales, nunca había escuchado esta forma de cómo manejar o cómo ustedes están manejando las redes sociales, la inteligencia artificial con los algoritmos. Recordemos que los algoritmos que fueron creados por Al-Khwarizmi, que fue un filósofo árabe hace ya algún tiempo, después de la Edad Media, y que esto se retoma hasta después que se manejó el modelo de John von Neumann, cuando se realiza la primera computadora propiamente, en 1945-46 más o menos, que fue la ENIAC, y él retoma precisamente los trabajos de John von Neumann, de Al-Khwarizmi, para la resolución de los algoritmos. Y los algoritmos es simple y sencillamente una representación que nosotros podemos hacer para la resolución de un problema. Y lo que vi que estaban ustedes trabajando sobre redes sociales, sobre la inteligencia artificial, pues eso ya nos habla sobre lo que es la lógica de predicados y lo que es la matemática discreta, que son otras ramas del conocimiento que nos sirven precisamente para la resolución de lo que ustedes están planteando en las redes sociales. Muy interesante su tema, pero a mí sí me gustaría que nos compartieran qué referencias utilizaron, que son muy interesantes. Esta es una teoría nueva, a mi modo de parecer. Yo nunca lo había escuchado, de cómo ustedes hacen esta interpretación filosófica, cómo retoman ustedes varios conceptos de tipo filosóficos y los quieren argumentar o los están contraponiendo, haciendo el contrapunte con la filosofía de la lógica matemática, que en este caso es la resolución de problemas a través de algoritmos. Que les digo, eso es un trabajo realizado muchísimos años después de lo que Platón presenta en su libro de la República. Entonces, digo, eso es algo qué bueno que ustedes tienen esa inquietud de formular este tipo de teorías. Eso a mí me parece contrastante, sobre todo. Me parecen edificadoras, eso es bueno, pero sí es conveniente que ustedes nos dicen, bueno, yo me estoy basando en este modelo, esta teoría, de lo que dicen o de lo que ciertos autores ya de reconocido renombre, pues están manejando, ¿no? Esa sería solamente la inquietud para que este contexto que ustedes nos están presentando, pues nosotros pudiéramos de alguna manera, y yo sí la verdad quedé muy interesado, les digo, esta es la primera vez que escucho esta teoría de las redes sociales y tratarlas de contrarrestar con el manejo de resolución de problemas a través de algoritmos, que para mí la verdad es otra cosa, completamente diferente a lo que es la inteligencia artificial, que me imagino que ustedes están en segundo semestre y que en próximos semestres ustedes lo mirarán más a fondo, más a detalle. Pero es interesante conocer de qué fuentes, lo que mencionaba por ahí el maestro, ¿no? Que decía muy acertadamente, lo que nosotros vemos a través de algunas redes sociales como YouTube, pues a veces lo tomamos como una verdad, y siempre es bueno buscar las fuentes, quién fue el que lo dijo, si es algún ingeniero, un maestro, algún doctor, algún matemático, etcétera, etcétera. De dónde están obteniendo esta información, y eso sería más relevante para que entonces la exposición que ustedes nos hagan, pues nos quede a nosotros, bueno, a mí que en particular me queda una amplia duda, pues pueda adentrarme a esas fuentes y pueda investigar de dónde ustedes están obteniendo sus datos. Pero la verdad, felicidades, este seminario a mí se me hace muy enriquecedor para todos nosotros, porque nos ayuda a entender precisamente cómo ustedes están interpretando y cómo ustedes están adquiriendo estos conocimientos a través de estas charlas. Felicidades, Lisbeth, felicidades, José, e Isis también, perdón, no la veo por ahí. Isis Anay, muchas felicidades. No sé, maestro Julio, si quieres hacer algún comentario al respecto. Pues, en efecto, Doc, solamente felicitar al cuerpo, a la Academia de Ciencias Básicas por su entusiasmo, por organizar el 12º Seminario de Ciencias Básicas con el tema La mano invisible de las redes sociales y los algoritmos. Obviamente agradecerles a nuestros alumnos que se integren en estas actividades y qué más
como ponentes. Entonces, agradecerles, Isis, agradecer a José Ricardo su entusiasmo y su participación en este seminario. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, contestando un poco a la pregunta que nos habían hecho anteriormente, puede que sí hayamos pecado de hacer muchísimas simplificaciones en el hecho de ocupar los algoritmos, como usted decía, dejarlos de ser como una resolución de problemas y contrastarlo con inteligencia artificial, pero nosotros consideramos atrevernos a tomar esa referencia, porque de cierta forma, dentro de la inteligencia artificial, sí se toma un algoritmo en el cual va midiendo sus parámetros internos, y no quisimos hacer tanto esa distinción técnica de meter las funciones de activación, los parámetros de bias, de repente hacer esos saltos entre neuronas, etcétera. Lo tratamos de manejar así con fines educativos, que la información se pudiera presentar de mejor manera. Como decíamos en el principio, nuestro enfoque principal era hacer ese análisis ético-moral, de decir cuál es nuestro papel individual para el uso y la creación de, pero también cuál es nuestro papel de sociedad sobre cómo vamos a hacerlo en general. Sí, bueno, y por mencionar algunas referencias, por ejemplo, tomamos en cuenta el libro Weapons of Might and Destruction, que es los algoritmos no son justos de manera inherente, el cual es de Katie Owell, quien es una matemática estadounidense, más que nada que se basa entre la ciencia y el almacenamiento de datos. Por mencionar alguna, y algunos datos estadísticos los sacamos de Forbes, el cual es una revista estadounidense, que habla más que nada sobre negocios y tecnología también. Muchas gracias, Ricardo, Isis. Bien, el Departamento y la Academia de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla les agradecen su participación a los estudiantes Isis Anaid Rivera Romero y a José Ricardo Ortega Cázares, y les informamos que su constancia de participación se las haremos llegar en breve a través de un correo electrónico. Gracias a todos y a todas por su asistencia, y los esperamos para el próximo seminario de Ciencias Básicas. Les pedimos que en este momento todos activemos nuestra cámara para tomar la foto como evidencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Antes, quiero igual agradecer, buenas tardes a todos. Quiero agradecer igual la invitación, Ricardo, y también Isis, y pues felicidades por este mensaje que transmiten a sus compañeros, y pues de igual forma felicitarlos y pues motivarlos a continuar con estos trabajos que son pues necesarios también para sus compañeros, y que esa motivación también sirva para los demás para seguir participando pues en este tipo de trabajos, y que, como te lo mencionaba Ricardo, pues eso también como alumno que ya está en un paso para el campo laboral, te ayudará mucho para poderte desempeñar en esa materia o en lo que estás estudiando. Felicidades a los dos y que tengan excelente día. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su interés. Me parece que la maestra... Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Pues sí, me da mucho más gusto verlos, porque los dos tuve la oportunidad, a una virtual y al otro presencial, de estar con ellos, y sé del trabajo que le dan, la importancia y la superación del día a día, y me da mucho gusto que se enfrenten a estos retos ya profesionales, el que sean cuestionados también, porque todos tenemos esa parte de lo que decimos, hay que
tener el respaldo, entonces está muy bien. Yo los felicito mucho. A mí me gustaría que los demás que están aquí, que también tengo la oportunidad de conocer, que se fijen en estos temas tan importantes, porque efectivamente nos estamos deshumanizando y las redes sociales sí nos sirven. Hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, hacia dónde va, porque somos criticados en muchas cosas. Entonces, yo lo único que les quiero comentar es que tengan cuidado con sus datos. Como dicen, todo está siendo manipulado. Entonces, vamos a tener cuidado, sí expresarnos, pero ante todo es eso, ¿no? La inseguridad, hay muchas cosas, muchos temas ahí muy importantes, pero como informáticos, estar al día, el poder dar una orientación a los que nos lo piden y tener ese respaldo fundamentado, bien fundamentado. Entonces, pues muchas felicidades, chicos, a la Academia también de Ciencias Básicas, a Liz, que no tengo el gusto, pero igual, muchas gracias y bendiciones. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y bueno, nada más para mencionar, la invitación queda abierta. Quien guste participar con algún tema, se puede acercar a la Academia de Ciencias Básicas con alguno de sus docentes, o bien con nuestro director académico o el subdirector académico, y son bienvenidos los temas para posibles participaciones. Les agradecemos mucho su tiempo y que tengan una excelente tarde. Excelente tarde a todos y muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.